Bienvenidos a La Raíz del Sabor, el rincón donde desenterramos las historias que le dan sazón a nuestra vida. Hoy es un día especial. Para algunos es el día de pagar la deuda de la rosca de Reyes, pero para nosotros es el día en que el sol y el maíz se dan la mano. Feliz 2 de febrero, Día de la Candelaria. ¿Alguna vez se han preguntado por qué pagamos con tamales y no con otra cosa? ¿O por qué vestimos a una figura de yeso como si fuera un doctor o un futbolista? Hoy vamos a descubrir que detrás del atole hay una cosmogonía milenaria. La festividad tiene un doble origen que se fusionó durante la evangelización. Primero, la parte católica que conmemora dos pasajes bíblicos. Uno, la purificación de la Virgen María, pues según la ley judía, las mujeres debían purificarse 40 días después del parto. Y dos, la presentación del niño Jesús en el templo, que se llama Candelaria porque en Jerusalén se hacía una procesión con velas o candelas para celebrar que Jesús es la luz del mundo. Y segundo, la parte prehispánica que coincide con el inicio del Atlcahualo, el primer mes del calendario azteca. En estas fechas, los mexicas rendían culto a Tlaloc, dios de la lluvia, Chalchigutlicue, diosa de las aguas, y a Quetzalcóatl para pedir buenas cosechas, ya que el maíz era el protagonista de las ofrendas. Porque el tamal es literalmente ofrendar al hombre hecho de maíz de vuelta a los dioses. Queremos escucharlos. ¿En su familia todavía se acostumbra llevar a bendecir las semillas para la siembra? ¿O ya solo vamos por los tamales? Manden un mensaje y cuéntenos sus costumbres. La tradición dice que quien encuentra al muñequito o al niño Dios en la rosca de Reyes el 6 de enero se convierte en su padrino. Su deber es presentarlo en la iglesia el 2 de febrero y ofrecer una fiesta con tamales y atole. Pero, ¿por qué tamales? Pues porque antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya ofrecían alimentos hechos a base de maíz llamados tamali a sus deidades para asegurar la lluvia. ¿Y por qué vestir al niño Dios? Pues esta es una costumbre muy mexicana que se popularizó a mediados del siglo XX y se realiza por 3 años consecutivos. El primer año se le viste con un ropón blanco simbolizando la pureza. El segundo año puede usar trajes de colores o de algunos santos. Y el tercer año se le viste como un rey con corona y trono, pues ya es considerado adulto en la tradición popular. Hoy en día existen trajes polémicos como el niño doctor, el niño futbolista o incluso hasta el niño guachicolero, aunque la iglesia recomienda vestirlo con atuendos estrictamente religiosos como el niño de Atocha, San Judas, entre otros. El uso del maíz en los tamales no es casualidad. Según el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, los dioses intentaron crear al hombre con lodo y madera, pero fracasaron. Finalmente lo crearon con maíz. Por eso, comer tamales es un acto simbólico de ofrecer al hombre a los dioses. En muchos barrios antiguos se cree que si el niño Dios que vistes sonríe más de lo habitual ese día, la familia tendrá un año de abundancia. En zonas rurales, además de llevar al niño Dios, la gente lleva canastas con mazorcas y semillas de diferentes granos para que sean bendecidas, asegurando que la siembra que comienza ese mes sea exitosa. Las velas o candelas bendecidas ese día se guardan en casa para encenderlas en momentos de gran necesidad, como tormentas fuertes o enfermedades graves. La Candelaria es la apoteosis del nixtamal. Sin este proceso milenario, el tamal no tendría la textura ni el valor nutricional que lo define y que han servido de vínculo entre lo divino y lo terrenal. ¿Ustedes qué opinan de vestir al niño Dios de futbolista o de doctor? ¿Innovación o exceso? Déjenos sus comentarios en el post de este episodio. Queremos leer sus opiniones más polémicas.
La Candelaria no es solo comer por comer, es renovar un ciclo, es agradecer que la tierra nos sigue dando identidad. El atole es el compañero inseparable del tamal y el alma líquida de la gastronomía mexicana. Si el tamal es el cuerpo, el atole es la sangre de la cultura del maíz. El nombre viene del náhuatl atoli, significa aguado, de atl, significa agua, y tol, un diminutivo despectivo o de cariño. Originalmente era una mezcla de masa de maíz con agua que se servía caliente. Hernán Cortés, en sus cartas de relación, lo describía como una bebida espesa y nutritiva. Originalmente no llevaba dulce, era más bien un alimento medicinal o ceremonial. Los españoles, al no acostumbrarse al sabor natural del maíz, introdujeron la leche, la caña de azúcar y especias como la canela. El atole no es solo una bebida, es un marcador social y ritual. Se ofrecía en los velorios para entibiar el alma. Tradicionalmente se da a las mujeres que acaban de dar a luz para fomentar la lactancia. En muchas comunidades indígenas, el novio debe llevar ollas de atole a la casa de la novia como parte de la dote o compromiso. ¿Y ustedes qué piensan al escuchar dar atole con el dedo? Pues esta famosa frase viene de la época colonial. Se dice que durante las sequías o hambrunas, los ricos daban un poco de atole a los pobres para calmarlos, distrayéndolos de su hambre real. En algunas zonas del norte, se cuenta que para curar el espanto o el miedo profundo, se debe beber un atole preparado con un poco de polvo de cascabel de serpiente. Un mito medicinal antiguo. En algunos pueblos, se cree que si el atole se corta al hervir es porque alguien con ojo pesado lo vio. Y para evitarlo, se debe hacer una cruz de ceniza debajo de la olla. México tiene una geografía de sabores en sus atoles. Entre ellos encontramos el atole de mezquite en las zonas áridas, donde se usa la vaina del árbol de mezquite molida para un sabor prehispánico puro. El nicoatole en Oaxaca, más que una bebida, es un postre gelatinoso de maíz con colorantes naturales como la grana cochinilla. Cierren los ojos por un segundo. Olvídense del tráfico, olvídense del ruido de la ciudad. Transpórtense conmigo a una cocina de humo, donde el techo está tiznado y el vapor que sale de las ollas de barro nos acaricia la cara. Hoy vamos a probar México a sorbos. Únanse conmigo a nuestra cata de atoles. Empecemos por el champurrado, el abrazo de la abuela que nos reconforta. Primero, visualicen ese color café profundo, casi como la tierra mojada después de la lluvia. Tiene una espuma ligera arriba que brilla por la grasa natural del cacao. Sientan el peso. Un buen champurrado es espeso, no es agua, es alimento. La textura es aterciopelada gracias al maíz nixtamalizado. Y al dar el primer trago, lo primero que golpea es el chocolate de metate, seguido por ese toque de canela que te calienta el pecho. Es como un abrazo que te dice que todo va a estar bien. En segundo, tenemos el atole negro o de Chaquiwa, ese misterio purépecha. Este les va a sorprender. Es totalmente negro, oscuro como una noche de luna en Michoacán. Se hace con la cáscara del cacao o los pelos de elote quemados. Huele a humo, a leña o a algo antiguo. Es un aroma que te conecta con la raíz más profunda. Tiene un sabor complejo. Es tostado, un poco amargo al final, pero con una dulzura sutil de piloncillo. Es el sabor del fuego hecho bebida. Y tercero, el chile atole, el despertar de los sentidos. Cambiamos radicalmente. Este es un verde brillante, decorado con granos de elote tiernos que flotan como pequeñas joyas. Aquí no hay dulce,
Huele a epazote fresco, a chile verde y a maíz tierno. Y en boca es una explosión, es salado, picante y herbal. Es el puente perfecto entre una sopa y una bebida. Si el champurrado es un abrazo, el chileatole es un grito de alegría en medio del mercado. Y para terminar, el que nos va a acompañar en nuestro viaje culinario es el atole de pinole. Imagínense el maíz tostado hecho polvo y luego vuelto líquido. Es dulce, es terroso, es lo que nos va a dar la energía para bailar con los chilenos hasta que el cuerpo aguante. Cuéntenme en nuestras redes sociales de esos atoles. ¿Cuál es el que les despertó el hambre ahorita mismo? ¿Son del equipo dulce o del equipo valiente del chile atole? Y en cuanto a los tamales, no hay un solo lugar de origen, pero se sabe que existían desde el año 5000 a.C. en Mesoamérica. Eran el alimento de los sacerdotes y de los guerreros por ser portátiles. Según la cosmovisión mexica y maya, el tamal era la representación del cuerpo humano. Al comerlo, el hombre se nutría de la misma sustancia con la que los dioses lo fabricaron. México tiene más de 500 variedades de tamales. Entre los más representativos tenemos el tamal oaxaqueño. Envuelto en hoja de plátano, es de masa fina y relleno de mole negro con pollo. Las corundas de Michoacán, en forma triangular o de estrella, son de masa con manteca y se sirven con crema y salsa. El zacahuil de la Huasteca es el tamal de los tamales. Puede medir hasta 5 metros y se cuece en horno de tierra. El mukbipollo de Yucatán es típico de Día de Muertos, el Hanal Pichán, crujiente por fuera y cocido bajo tierra con la técnica del pip. El tamal de chipilín en Chiapas es masa mezclada con las hojas de la planta de chipilín, usualmente sin relleno de carne. En Puebla tenemos los clásicos de rajas, mole, salsa verde y dulce. Y los tamales de ceniza en Morelos son la joya del carnaval. Mientras que en Veracruz hay desfiles, en Morelos el carnaval se vive con chilenos y tamales de ceniza. Pero, ¿qué son y por qué son diferentes? A diferencia del tamal común que usa cal para la nixtamalización, estos usan cenizas de madera, preferentemente de encino o de roble. La ceniza es un agente alcalino que desprende la cáscara del maíz de forma más suave que la cal, dándole una textura más blanda, un color grisáceo sutil y un sabor ahumado y mineral únicos. En Morelos, especialmente en Tepoztlán y Jojutla, estos tamales son el alma de la fiesta. Se consumen masivamente durante el carnaval y la cuaresma porque tradicionalmente no llevan carne. Son el puente entre el exceso de la fiesta y el ayuno religioso. Nunca se comen solos, se sirven con mole verde, frijoles refritos, crema y queso, o se sumergen directamente en el delicioso clemole, un caldo de chile rojo. Para su preparación, se pone a hervir el maíz con ceniza de leña colada. Se deja reposar hasta que el ollejo se desprenda. Se lava vigorosamente para quitar el exceso de ceniza y esto le da su color característico. Después, ese maíz se muele en metate o molino. No suele llevar manteca en exceso, lo que lo hace más denso pero ligero al paladar. Se usan hojas de totomosle o en algunas zonas hojas de milpa tierna. Suelen ser planos y cuadrados, no redondos, para que se calienten parejo en el comal si deciden tatemarse después. Mientras los chilenos brincan en Morelos burlándose de la historia, en la cocina se gesta una alquimia de fuego y madera. El tamal de ceniza es el sabor del fin del carnaval, un recordatorio de que somos ceniza, pero también somos maíz. Y si te enojas, no hagas tamales. Es la creencia más fuerte en México. Se dice que si la persona que está batiendo la masa o acomodándolos en la olla está enojada,
triste o peleada con alguien, los tamales se dan cuenta y quedan pintos, es decir, crudos de un lado y cocidos de otro. O simplemente no se cuecen, aunque pasen horas en el fuego. Si detectas que esto pasó, tienes que cantarle a la olla. El ambiente debe ser alegría para que los tamales se contenten y acepten cocerse. Existe también la leyenda de que si un bebé o un niño pequeño está llorando cerca de donde se preparan los tamales, la masa se asusta. Muchas abuelas dicen que hay que darle unos chanclazos o azotes a la olla con una cuchara de madera o una sandalia para que los tamales dejen de llorar y se pongan a trabajar. Además, se cree que si una mujer embarazada entra en la habitación donde están envolviendo los tamales, estos saldrán crudos o la masa se cortará, ya que el calor o la energía de la vida que lleva la mujer es tan fuerte que opaca el fuego de la vaporera. En este caso, la mujer embarazada debe ponerse un listón rojo en el vientre o en algunos pueblos ella misma debe poner el último tamal en la olla para darle permiso al resto de cocerse. Y para que la masa del tamal quede esponjosa y perfecta, la leyenda dicta que solo una persona debe batirla, porque se dice que si dos personas diferentes meten la mano a la misma tina, las energías se cruzan, la masa se cansa y el tamal quedará pesado y corrioso. En algunas regiones del centro del país, se dice que si al abrir la olla el primer tamal que sacas sale perfectamente despegado de la hoja, significa que la persona que lo hizo está lista para casarse o recibirá una noticia económica pronto. Si el 2 de febrero es el alma de la tradición del maíz, los carnavales en México son la explosión de libertad, color y sabor antes del recogimiento de la Cuaresma. Gracias por acompañarlos en La Raíz del Sabor. No olviden seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con ese amigo que le tocó el muñequito y todavía no se manifiesta con los tamales. Nos escuchamos en la próxima cosecha y muy buen provecho.